hacer comentarios si es necesario. Vamos empezando de una vez con el primer grupo. La persona que vaya a exponer, no le estoy oyendo nada y por favor prende su cámara. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, Doc, lo que pasa es que estoy teniendo un problema de conexión y por eso no le puedo encender la cámara. No, tienes que prenderla. Ya, Doc. Um, ¿Sí se me escucha? Disculpe, Doc. Sí, sí se te oye. Ya, gracias, Doc. Bueno, vamos a empezar con el tema de enfermedades intersticiales. La primera parte, y vamos a hablar un poco de las neumonitis intersticiales idiopáticas. Nuestro grupo está conformado por mis compañeros Kevin Jaramillo, Joana Jaramillo, Dani Jiménez, también mi compañera Victoria, por favor. Sí. Ya. Vamos a hablar un poco de las intersticiales. En el caso de las enfermedades intersticiales se atienen a una clasificación de tipo neumonitis intersticiales idiopáticas, neumonitis de causas conocidas y las neumonitis asociadas a otros procesos no bien conocidos. En cuanto a las neumonitis intersticiales idiopáticas, podemos encontrar la fibrosis pulmonar idiopática y otras neumonitis idiopáticas. En el caso de las neumonitis de causa conocida, se clasifican dentro de esta estructura, pues están las de inhalación por polvos inorgánicos, el caso de las neumoconiosis. En cuanto a los polvos inorgánicos están dentro de esta clasificación, igual es por inhalación, y también tenemos a las ¿Se salió? ¿Qué pasó? Se le fue el internet. Bueno, esperemos un ratico a ver que se conecte otra vez. Disculpa, Doc, se me desconectó. Bueno, está bien, apaga la cámara. Pues, entonces. Gracias, Doc. Disculpen, compañeros. Bueno, como les decía, en cuanto a las neumonitis de causa conocida, tenemos por inhalación de polvos inorgánicos, en el caso de la neumoconiosis, también por inhalación de polvos orgánicos y las asociadas enfermedades principalmente de tipo autoinmune sistémicas.
también tenemos un tipo de neumonitis asociadas a fármacos. En el caso de las neumonitis asociadas a otros procesos no bien conocidos, dentro de esta clasificación se encuentran la sarcoidosis, la linfagioleumiomatosis y la histiocytosis, también las eosinofilias pulmonares y las proteínas alveolar. Un momentito, Edison. Es que ahí, pon la anterior un momentito, Dani. Ajá, porque esta parte es importante que la tengan clara. O sea, acuérdense que hemos hablado cuando en la primera clase vimos lo que se conocía como los patrones restrictivos y obstructivos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya va que aquí está poniendo. Los patrones restrictivos y obstructivos, ¿no? Entonces, los ejemplos que hemos visto de patrones obstructivos, de enfermedades, me refiero, de patrones obstructivos eran el asma y el EPOC como los ejemplos clásicos, ¿no? No son los únicos, pero son los más característicos. Y como ejemplos de enfermedades restrictivas están las enfermedades intersticiales, ¿no? No son las únicas tampoco, pero son las más características. Entonces, dentro de estas enfermedades intersticiales, porque es que veo que ahí en la diapositiva tienes el grupo de neumonitis de causa conocida, y entonces volvieron a poner la sarcoidosis, la linfagiolema, o sea, las mismas que están en procesos no bien conocidos, ¿no? Entonces, bueno, eso tienen que arreglarlo, no sé, me imagino que fue que, no sé qué pasó ahí, copiaron y pegaron y no arreglaron, no sé. ¿Por qué? Porque es de esos tres grupos, habíamos hablado del grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y se llaman así, o se clasifican así porque entre ellas tienen algunas características comunes. Por ejemplo, las idiopáticas, bueno, como la palabra lo dice, no se saben las causas. Las de causa conocida, como la palabra lo dice, se conoce su causa. Y dentro de esas hay 4 o 5 subgrupos, también por causas bien conocidas, como por ejemplo estas neumoconiosis, polvos, o sea, los que son adquiridas por polvos inorgánicos, otras por polvos orgánicos, enfermedades autoinmunes y por fármacos. Ya las otras, sarcoidosis, todas las que están por debajo, ya pertenecen entonces al grupo de procesos no bien conocidos, que sería como intermedio, ¿no? Se saben algunas causas, pero sin embargo son enfermedades raras y no son bien conocidas como las de causa conocida. Entonces tienen que arreglar esa partecita. ¿Ok? Creo que fue un error de tipeo. Disculpa. Bueno, en cuanto a los aspectos comunes de las enfermedades intersticiales, principalmente las enfermedades pulmonares de tipo intersticial, van a ser un grupo heterogéneo, cuyos procesos se encuentran afectando a las estructuras alveolo-intersticiales y por lo general tienen manifestaciones clínicas, también a nivel radiológico y fisiopatológicas similares. La clínica por lo general de este tipo de enfermedades es un cuadro en el que se cursa con disnea, con tos seca y también existe presencia de crepitantes teloinspiratorios. A nivel fisiopatológico, podemos encontrar un daño pulmonar que principalmente o inicialmente es una alteración de la difusión. Esta se encuentra manifestándose como una hipoxemia con el esfuerzo. Y ya en estadios más avanzados se provoca una alteración principalmente del patrón ventilación-perfusión y esta se va a manifestar como una hipoxemia en reposo. Así podemos decir que en cuanto a la gasometría en reposo, esta nos va a ser útil principalmente en el seguimiento de este tipo de enfermedades, ya que si estamos en estadios avanzados, pues lo que vamos a obtener es una hipoxemia. Por lo general, con respecto a la espirometría, lo que nos va a permitir es la medición de la capacidad de difusión. Y bueno, suelen ser necesarias para un estadio, principalmente para determinar a nivel de estudio, pues qué estadio podemos encontrar, si es a nivel inicial o también pues son útiles en su seguimiento como pruebas de tipo funcional
que nos van a poder determinar mucho más de las características por las que se encuentra acusando el paciente. Por lo general, el patrón espirométrico típico, en este caso, es el patrón restrictivo, como lo mencionó la doctora, aunque existen excepciones, ¿no? Independientemente ya del patrón que encontremos a nivel espirométrico, pues todas las enfermedades intersticiales van a cursar con una disminución de la capacidad de difusión, excepto en los casos de hemorragias alveolares, pues donde es todo lo contrario. Ya a nivel radiológico se manifiestan por presentar patrón intersticial. Este se va a encontrar englobando principalmente una presencia de líneas de retícula, también nodulillos y quistes. Y bueno, existen algunos otros patrones numerosos, pues que dependen que están según la presencia o no de estos elementos. Por lo general, el patrón intersticial siempre suele tener un predominio en las bases pulmonares, excepto en algunas excepciones. En cuanto a la radiografía de tórax, pues esta va a ser la prueba de imagen inicial, vamos a hablar un poco más de esto adelante, pero tanto el diagnóstico como el seguimiento pues van a basarse principalmente en los estudios de la tomografía torácica de alta resolución. Ahora vamos a hablar un poco de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta también es llamada como neumonitis intersticial usual o también una alveolitis de tipo fibrosante criptogénica. La patogenia de esta es principalmente una respuesta inflamatoria que tiene aún una etiología desconocida y que por lo general pues va a evolucionar en una fibrosis del tejido pulmonar. Aunque se desconoce la causa, se asocia principalmente a una fijación de inmunocomplejos, principalmente los macrófagos alveolares. Por lo general los macrófagos, estos van a producir citocinas, que lo que van a hacer es atraer polimorfos nucleares y eosinófilos. Y bueno, el producto de esto pues provocan principalmente lesiones locales y también aumenta la permeabilidad de los neumocitos de tipo 1. Y también pues pueden producirse sustancias estimulantes, principalmente de los fibroblastos a nivel intersticial y a nivel de las paredes alveolares. Y ya finalmente pues la fibrosis pues va a afectar a los vasos, también oblitera los alveolos y retrae las vías aéreas terminales. Y de esta manera pues se pueden formar áreas quísticas que están recubiertas de epitelio bronquial. Un poco en cuanto a la clínica de la fibrosis pulmonar idiopática, por lo general son pacientes que tienen una edad o cursan con una edad de 50 años, alrededor de 50 años. Por lo general, además de disnea, de esfuerzo y tos seca, también aparecen otros síntomas generales, como en casos de astenia, también se presenta anorexia, pérdida de peso y artralgias. En cuanto a la exploración física del paciente, pues podemos encontrar evidencias de tipo crepitante, secos. Estos crepitantes se presentan en tipo velcro. Estos van a ser bivasales y por lo general se los puede escuchar al final de la inspiración. O sea, son de tipo inspiratorios. También podemos encontrar taquimia, cianosis, las acropaquias que, pues, si bien es cierto este tipo de clínica, pues ya es un dato frecuente, pero en un poco estadios más tardíos. Y en casos avanzados también podemos encontrar cor pulmonale y también fallo cardíaco derecho. En cuanto al diagnóstico, hablando un poco de la radiografía de tórax, pues bueno, se creía, ¿no?, que la fibrosis pulmonar de tipo idiopática tenía una progresión radiológica en el cual pues se iba a encontrar un patrón en vidrio de lustrado o esmerilado, principalmente en las fases iniciales de esta enfermedad. Lo que podríamos decir como que cursando por una alveolitis de tipo agudo. Y ya después, pues, esto
se podía evidenciar a través de un aumento difuso de tejido intersticial. Después se formarían infiltrados nodulares y retículos nodulares. Y finalmente, pues ya en la fase de fibrosis, pues aparece un patrón reticular difuso, principalmente en panal de abeja o queso suizo. Estos ya constituyen estadios finales de la enfermedad y bueno, están caracterizados por la presencia de espacios quísticos a niveles de la pared, que principalmente se tornan paredes gruesas. Ahora pues podemos conocer que la fibrosis pulmonar intersticial es una enfermedad directamente fibrosante, o sea, presenta imágenes o patrones retículos nodulares y panal de abeja. Por lo general, estas alteraciones radiológicas, como podemos ver en la imagen, predominan principalmente en los lóbulos inferiores y son de predominio periférico a nivel subpleural. En cuanto a la tomografía computarizada de alta resolución, pues lo que nos va dentro del diagnóstico es permitir detectar alteraciones mucho más precoces que en la radiografía y también permite diferenciar las zonas de alveolitis que están ya más evolucionadas. Y bueno, es una técnica empleada principalmente para valorar cómo está cursando la enfermedad. Y pues también podemos tener en el diagnóstico pruebas funcionales respiratorias, que por lo general el patrón funcional siempre se va a caracterizar por un trastorno de tipo restrictivo, como le hemos comentado, y es muy frecuente principalmente una disminución de la capacidad de difusión y también pues la presencia de hiporexia y una elevación del gradiente alveolo arterial a nivel de oxígeno durante el ejercicio. También en el diagnóstico pues nos vamos a basar en lo que nos puede determinar el lavado broncoalveolar, que principalmente podemos observar polimorfonucleares con un aumento y también los eosinófilos en aumento. Por lo general los macrófagos alveolares también están aumentados y activados. Y bueno, el aumento de linfocitos es raro, pero sí esta presencia de linfocitos ya implica un mejor pronóstico. En cuanto a la toma de biopsia, pues el diagnóstico definitivo nos lo da la toma de biopsia a nivel histopatológico, aunque ya no siempre es necesaria la realización de una biopsia pulmonar, pues tomando en cuenta los antecedentes. Y en el caso de la clínica compatible, pues tomemos en cuenta las exploraciones funcionales y una TC torácica como les había comentado, de alta resolución, pues ya nos pueden determinar una fibrosis pulmonar. Y ya podemos llegar al diagnóstico con esto. En caso de no cumplir estos criterios, sí sería necesaria la realización de una biopsia pulmonar. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles yo acerca del tratamiento y pronóstico que tienen estos pacientes. Normalmente, como estábamos ya mencionando, estas enfermedades son enfermedades pulmonares fibrosantes crónicas que van a tener en sí un mal pronóstico, sobre todo si no llegan a ser tratadas. Normalmente existe una supervivencia del 50% a los 5 años. Y también aquí va a existir una serie de comorbilidades que pueden influir en el pronóstico de estos pacientes, como por ejemplo sería un enfisema, una hipertensión pulmonar o una infección, un reflujo gastroesofágico. Pero normalmente nosotros vamos a basar el manejo terapéutico en estos 4 puntos. Primero tenemos el tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte vamos a dar oxígeno suplementario, lo que sería una vacunación de gripe estacionaria y neumococo, como también rehabilitación pulmonar y también identificación y o tratamiento de las comorbilidades que tiene este paciente. Esto en sí podría llegar a ser beneficioso. También dar un tratamiento antirreflujo esofágico. Como segundo punto tenemos el tratamiento antifibrótico directo. Aquí tenemos el caso de la pirfenidona o con nintedanib, que estos van a, van a retrasar en sí lo que es el declive de la capacidad vital forzada en la fibrosis pulmonar idiopática leve y moderada. Y aunque esto todavía está en estudio, por lo que se desconoce el impacto que tiene en la supervivencia de las personas, eh, pero en lo que es en las enfermedades cuando ya está avanzada, eh,
puede ayudar, puede beneficiarlos, digamos así, y también se podría combinarlos entre sí, a estos dos medicamentos. También es importante que se considere la inclusión de ensayos clínicos en centros de referencia y también considerar la inclusión en la lista de trasplante pulmonar, sobre todo en estos pacientes que tienen una enfermedad progresiva sin que exista una contraindicación para realizar este trasplante. Entonces, aquí es importante que se incluya a los pacientes ya previamente para poder realizar este trasplante pulmonar, para ver si existen los candidatos sobre todo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otras neumonitis intersticiales. Tenemos que en sí esta patología intersticial pulmonar va a ser un grupo de patologías que no serían conocidas, sobre todo por eso tienen este nombre de neumonitis idiopáticas. Entonces, para poderlas estudiar, digamos así, y tratarlas, estas son distintas, digamos así, y tienen una gran variedad, sobre todo en sus correlaciones etiológicas. Por ejemplo, puede ser que tengan una misma causa de origen o que puedan producir algún patrón radiológico que afecte el intersticio pulmonar. Este patrón en sí radiológico lo podemos observar en la tomografía computarizada torácica de alta resolución. Nos va a ayudar a distinguir, digamos, estos distintos tipos de neumonitis intersticiales, y de los cuales tenemos esta clasificación, que es, bueno, todas las que vemos en la parte inferior son todos los tipos de neumonitis intersticiales, que voy a hablar una por una a continuación. Pasa, por favor. Ya, primero tenemos la neumonitis intersticial usual, o también conocida como NIU. Esta en sí va a ser la más frecuente, y también esta no va a implicar que su diagnóstico no implica necesariamente que sea una fibrosis pulmonar idiopática, porque puede ser ocasionada secundariamente alguna colágenopatía, digamos así, o una sarcoidosis. Y aquí también no se puede encontrar algunas causas secundarias. Como segunda tenemos la neumonitis intersticial descamativa, o NID, que esta normalmente aparece en los varones jóvenes que se encuentran fumando de forma activa. Para el tratamiento de esta se va a dar o a administrar los corticoides, y también nosotros vamos a encontrar aquí lo que son la presencia de macrófagos hiperpigmentados, sobre todo cuando realizamos este lavado bronquialveolar. En la tomografía computarizada torácica de alta resolución vamos a encontrar unas opacidades de vidrio deslustrado que pueden en cierta parte, digamos, estar acompañadas de algún patrón reticular, pero también puede aparecerse en unas muy pocas ocasiones este patrón de Panal, digámoslo así. La siguiente neumonitis es la neumonitis intersticial no específica, o también conocida como MINE. Esta tiene una característica radiológica mixta, sobre todo entre la neumonitis intersticial usual y la neumonitis intersticial descamativa, por lo que aquí existen, por ejemplo, unas opacidades de vidrio deslustrado y también algunas áreas de panalización, y como también algunas bronquiolectasias. También esta, en un 40%, va a ser secundaria a una enfermedad sistémica subyacente. También para el tratamiento, aquí es importante dar los corticoides, y también se podría añadir los que son inmunosupresores cuando no existe una buena respuesta. También tenemos la neumonitis intersticial aguda, o NIA, que esta también se conoce como pulmón de Hammond-Rich, o síndrome de distrés respiratorio agudo idiopático. Y aquí la lesión se debe por un daño alveolar difuso que también puede estar acompañada, digamos, de una disnea. También es rápidamente progresiva y no tiene un buen pronóstico, y también el tratamiento va a estar dado en base a los corticoides. Pasa, por favor. Aquí tenemos la neumonitis intersticial linfoide, o también conocido como NIL. Aquí existe una proliferación linfoide en el territorio intersticial que puede estar asociado a algunos cuadros linfoproliferativos y también situaciones de inmunosupresión. En cuanto al lavado bronquialveolar, se puede encontrar una marcada linfocitosis y
lo que va a ser precisar el diagnóstico, una biopsia pulmonar quirúrgica, que nos va a ayudar en sí a detectar una infiltración del intersticio pulmonar y espacios alveolares por los linfocitos y células plasmáticas, y también lo que son los cistricitos. Para el tratamiento, de igual forma, vamos a emplear lo que son los corticoides, y normalmente esta neumonitis va a cursar sobre todo en la tomografía, con áreas de vidrio deslustrado, con nódulos centrolobiliares y van a tener un engrosamiento perilinfático, peribroncovascular y septal. Y por último tenemos la neumonía organizada o no. Esta neumonía organizativa, digamos así, organizada, tiene una clínica subaguda constitucional. En la radiografía nosotros encontramos lo que son una especie de unos infiltrados parchados migratorios. También la espirometría va a ser restrictiva. Al momento de la biopsia nosotros vamos a encontrar lo que sería una fibrosis intraalveolar, y para el tratamiento, al igual que todas estas neumonías, se va a emplear los corticoides porque estos tienen una buena respuesta, pero también es importante recalcar que puede haber en este tipo de neumonía frecuentes recaídas. Pásale, por favor. Entonces, antes de entrar en el segundo grupo, hacerle algunas observaciones más que todo para la parte de estudiar para el examen, ¿no? Es que estaba pensando así con ustedes, porque es que como me han puesto reuniones y cambios también en la planificación, pensé que también con ustedes cambié. No, sí, lo pusimos a las 2 de la tarde, ¿no? Bueno, después revisamos aquí, a ver si lo tengo abierto de una vez para verificar eso. Jueves 15 a las 2 de la tarde, el examen parcial. Sí, porque las prácticas, después que me habían dicho que sí, luego dijeron que no desde Recursos Humanos para cambiarlas a las 2 de la tarde, entonces bueno, quedaron en el horario inicial a las 3:30, entonces bueno, podemos hacer la prueba parcial a las 2. Bueno, eso como la nota ahí de recordatorio. Bueno, entonces, como les decía, dentro de estos 3 grupos de enfermedades intersticiales, que son las de causa conocida, la fibrosis pulmonar idiopática es como el ejemplo, digamos, clásico, ¿no? de esta patología, y es la que más tendrían que estudiar. Los otros son, bueno, enfermedades muy raras. Todas estas son enfermedades raras, pero dentro de todas esas que nombraron adicionales a la fibrosis pulmonar idiopática, son aún más raras, ¿no? Entonces, dentro de la fibrosis pulmonar idiopática, ahí sí, bueno, se tienen que aprender, bueno, lo que está ahí en el libro, pero les quería hacer un poquito de énfasis en que si ustedes se fijan en este grupo de enfermedades, tenemos varios métodos diagnósticos que contribuyen a ir precisamente dirigiendo más ese diagnóstico, ¿no? Si ustedes se acuerdan, y hacemos como un recordatorio breve, un poquito más integral de los métodos de diagnóstico, habíamos estado hablando de las enfermedades infecciosas, entonces para lo cual normalmente utilizamos muestras de las secreciones, ¿no? que normalmente están allí, bien sea porque la persona puede expulsar ese esputo, o bien sea porque con algún método invasivo, bien sea una broncoscopia, etcétera, podemos nosotros tomar la muestra directamente desde los bronquios, ¿no? Pero siempre va a ser una muestra de esputo. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de, por ejemplo, absceso pulmonar, dependiendo de dónde esté ubicado el absceso, o tuberculosis, dependiendo también si es una tuberculosis extrapulmonar o incluso pleural, podemos tener también la opción de la biopsia, ¿no? Para estudiar los granulomas, en el caso de la tuberculosis. Pero básicamente nos basábamos en estudios de microbiología, ¿no? Bien sea un Gram, un BK o un cultivo, o pruebas quizás más específicas como el PCR, la prueba expert que detalla el esputo y la filo de Koch.
Bueno, en fin, que van a hacer pruebas más relacionadas con toma de muestra y mande al laboratorio para estudio microbiológico, principalmente, ¿no? Y en la parte de las enfermedades obstructivas que vimos, bueno, precisamente se utiliza mucho la espirometría, bueno, y obviamente dependiendo de la comorbilidad, especialmente en el EPOC, pues íbamos a utilizar radiografía de tórax, tomografía u otra prueba adicional. Y en la otra enfermedad que vimos, que es el tromboembolismo pulmonar, bueno, por ser una enfermedad más de tipo vascular, entonces ahí ya teníamos pues la angiotac, la angiografía, el gammagrama, bueno, y los complementarios que nos ayudan un poco también a discriminar la gravedad o el pronóstico de la enfermedad. Pero en estas que son de patrón restrictivo, además de esos medios, especialmente los imagenológicos, tenemos unos como los que han mencionado en algunas de las diapositivas, que es el lavado broncoalveolar. Entonces, sigue siendo un método invasivo, porque va a ser a través también de un broncoscopio, se introduce líquido o agua, se hace ese lavado y se obtiene esa muestra como para obtener un fluido, ¿no? De manera de poder, digamos, retirar o sí, conseguir los tipos celulares que están presentes allí, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes oyen hablar de lavado broncoalveolar, bueno, pueden predominar los eosinófilos, los neutrófilos, que también se les dice polimorfonucleares, o los macrófagos, o pueden estar los tres, o más bien están disminuidos, etcétera, ¿no? Dentro de los linfocitos también pueden predominar los linfocitos CD8, CD4. En fin, es un estudio que toma una muestra líquida, como un barrido, pues, pero con agua, de los bronquios, y se estudia en anatomía patológica para ver qué tipos celulares hay ahí. Entonces, eso también puede orientar hacia determinada patología. Pero, digamos, igual como lo hacemos con las otras enfermedades, inicialmente va a ser la clínica. Y fíjense que volvemos a decir, la clínica respiratoria tiende a ser la misma, casi siempre, obviamente con alguno que otro elemento un poquito más diferenciador, pero igual tiende a ser la tos y la disnea, ¿no? Entonces, esa tos puede ser de ciertas características y por eso es que hacemos pues, en semiología hacemos toda la parte de caracterización sintomática, ¿no? De cada uno de los síntomas o signos. Entonces, en este caso, la tos, ¿cómo es? De una enfermedad intersticial típica, ¿no? No quiere decir que siempre sea así, pero lo más típico, ¿cómo es la tos? Una tos seca. Ajá, una tos seca, ¿verdad? Entonces, esa tos seca también la habíamos visto igual muchas veces en el asma, no tanto en el EPOC, porque depende de si hay un proceso también infeccioso. Y también puede estar presente en el mismo cuadro de tromboembolismo, ¿no? Pero en el tromboembolismo, por ejemplo, ¿cuál era lo más característico? ¿La tos o la disnea? Disney. La disnea. Era más característica la disnea, ¿verdad? Y de aparición brusca, es lo más característico. Puede que también se acompañe de tos, pero predomina más la característica de la disnea porque la hipoxemia es lo que más compromete a la persona. En este caso, bueno, dependiendo de la causa, lo más característico es la tos seca, y a la auscultación lo más característico son esos crepitantes también finos, pues, y al final de la inspiración suele ser lo más característico. Obviamente vamos a ver que pueden haber algunas variaciones y por eso no siempre es tan fácil hacer el diagnóstico, pero en este segundo grupo de enfermedades, que son las de las neumonitis intersticiales de causa conocida, es como el más variado, ¿no? Dentro de los tres grupos. Porque el primerito, que es de causas inorgánicas, que son las neumoconiosis, se asocian generalmente a problemas laborales. O sea, la sustancia, vamos a llamarla tóxica, que produce la neumonitis, generalmente está presente en el sitio de trabajo de la persona, ¿no? Y en los polvos orgánicos también, más o menos se asocia con el sitio de trabajo. O sea, la exposición suele ser muy frecuente a ese producto, sea inorgánico o sea orgánico. Ya en el caso de la fibrosis idiopática no, pues no se conoce bien
la causa. Esa implicación ligeramente ahí de depósito de inmunocomplejos es lo que pareciera que se forma, pero lo interesante de esta enfermedad es la aparición de estos fármacos recientes, como la pirfenidona, recientes, tendrán unos 5 años, un poquito más, que han permitido pues cierta mejoría de los pacientes, especialmente mientras esperan la posibilidad de un trasplante pulmonar, ¿no? No quiere decir que todos los pacientes vayan a necesitar trasplante, pero bueno, una alta probabilidad de que eso sí ocurra. Entonces tenemos, o sea, es para ir un poquito como, a la vez que hacemos el repaso de los síntomas, cómo se parecen todos, vamos viendo los pequeñitos detalles que nos pueden orientar hacia una y otra. No quiere decir que solamente el síntoma nos va a orientar. Sabemos que toda la parte epidemiológica de su medio ambiente también va a influir, ¿verdad? Por lo tanto, el interrogatorio y una historia clínica es importante. Pero volviendo a los métodos diagnósticos, les decía entonces que además de esos métodos que hemos venido hablando, como la espirometría, y vean que muchos tienen patrón restrictivo, pero a medida que van evolucionando o avanzándose o agravándose, el patrón puede volverse mixto, y algunas de inicio se presentan con patrón obstructivo, ya lo vamos a ver cuáles, pero la mayoría con patrón restrictivo. Pero además los patrones radiológicos también, bueno, suelen estar muy parecidos dentro de los patrones reticulares y retículos nodulares. Bueno, a medida que va avanzando la enfermedad, pues también pueden ir variando un poquito. Y el otro elemento, bueno, por supuesto, la tomografía y, como les decía, el lavado broncoalveolar. Entonces, en algunas va a necesitarse adicionalmente una biopsia, ¿okay? Para confirmar el diagnóstico. Pero más o menos entre la clínica, la radiografía, la tomografía, por supuesto los antecedentes epidemiológicos de la persona y el lavado broncoalveolar, normalmente con eso llegamos a, y la espirometría, bueno, si no lo había mencionado, logramos llegar más o menos a un diagnóstico definitivo. Bueno, continúo entonces. Ya, entonces ahora tenemos la neumonitis intersticiales por inhalación de polvos inorgánicos o también denominada neumoconiosis. Y esta neumoconiosis comprende el grupo de enfermedades pulmonares que están causadas por la inhalación y la penetración de polvo inorgánico, lo que va a causar una lesión histológica. Continúa. Ya, entonces primero se encuentra la silicosis, que es una neumoconiosis producida por la exposición a sílice, por lo cual tienen riesgo los pacientes de minas de carbón, también los trabajadores de fundiciones, cerámica y de canteras de granito. Hay 4 formas clínicas de la silicosis. La primera es la silicosis simple, crónica o clásica, la cual las lesiones se van a producir tras 10 a 20 años de exposición, y estas lesiones consisten en fibrosis pulmonar, que a pesar de que es diseminada, se focaliza en nódulos silicóticos que son menores a 1 centímetro y se encuentran predominantemente en los lóbulos superiores. También van a haber adenopatías ciliares que pueden presentar a veces calcificación en cáscara de huevo. En cuanto a la clínica, la silicosis simple puede ser asintomática o puede manifestarse con tos, expectoración crónica y disnea de esfuerzo, debido a que se le asocia frecuentemente con la bronquitis crónica, la cual se produce por el frecuente hábito tabáquico que tiene esta población. La segunda forma clínica es la silicosis acelerada, que se produce incluso con una exposición más corta pero más intensa, y en cuanto a la clínica y a las características radiológicas son muy similares a las de la silicosis simple, y aquí van a haber nódulos que confluyen y forman conglomerados mayores de 1 centímetro que se encuentran sobre todo en los lóbulos superiores. Y esta es frecuentemente asociada al escleroderma. ¿Sigue? Ya la silicosis complicada o fibrosis masiva progresiva, aquí las lesiones se van a producir incluso cuando la exposición al sílice ya ha terminado. Aquí los nódulos van a confluir y forman conglomerados mayores de 1 centímetro que se encuentran sobre todo en los lóbulos superiores. En la clínica van a haber marcadas alteraciones funcionales, tanto obstructivas como restrictivas, y en casos avanzados incluso puede haber insuficiencia respiratoria. También es característico que se presenten infecciones bacterianas recurrentes.
Por último, la silicosis aguda se va a caracterizar por un patrón miliar y esta se asocia a exposiciones a polvos de sílice muy intensas, pero que se da en cortos espacios de tiempo, por lo cual puede ser mortal en un plazo de 2 años y radiográficamente se presenta como un patrón alveolar difuso que se encuentra fundamentalmente en los lóbulos inferiores y que puede tener o no broncograma aéreo. Cambiele. Ya, en cuanto a las complicaciones, la exposición al sílice va a estar potenciada, o bueno, va a potenciar los efectos nocivos del tabaco, por lo que en esta población va a encontrarse incrementado el riesgo de POC y también la silicosis predispone a la tuberculosis y infecciones por micobacterias atípicas. Y también la prevalencia de neumotórax se va a encontrar aumentada en estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, se va a basar por la presencia de antecedentes de una exposición a sílice y también si el paciente tiene radiografías compatibles con los patrones que mencioné anteriormente. Y las pruebas funcionales van a permitir valorar el grado de incapacidad y no suele ser necesario realizar una biopsia de pulmón para llegar al diagnóstico. Por último, en cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento que sea específico para las neumoconiosis, sobre todo para la silicosis, y por lo cual se debe tomar mucha importancia a la prevención y el diagnóstico precoz mediante chequeos periódicos. Y debido a que se asocia la silicosis con la tuberculosis, se indica que se debe iniciar tratamiento específico cuando se sospecha tuberculosis y también se debe dar quimioprofilaxis secundaria en caso de tener una prueba de Mantox positivo, que es la prueba cutánea de la tuberculina. Continúa. Ya, en el caso de la antracosis, esta es una neumoconiosis que es más característica en los mineros del carbón. Y en cuanto a las formas clínicas, se encuentra la antracosis simple, la cual empieza como un patrón reticular, al que se van a añadir nódulos de unos 5 milímetros de diámetro, y la cual cursa con bronquitis crónica. La segunda forma clínica es la antracosis complicada, en la cual van a haber nódulos mayores de 1 centímetro que van a ser confluentes y que se van a encontrar sobre todo en los campos superiores. En la antracosis se puede asociar la presencia de nódulos pulmonares reumatoideos, lo que va a formar el síndrome de Kaplan. En cuanto a la beriliosis, se produce por una exposición al berilio que puede encontrarse en la cerámica o en los aparatos electrónicos de alta tecnología, y esto puede producir una neumonitis intersticial crónica que se va a manifestar radiológicamente con un patrón retículo nodular que puede tener o no adenopatías que son similares a los de la sarcoidosis. Y en la anatomía patológica se pueden encontrar granulomas idénticos a los de la sarcoidosis, pero que se encuentran centrados en un cristal de berilio. Continúa. Bien. Aquí vemos algunas imágenes de la antracosis. De la beriliosis. Ya, otra neumoconiosis va a ser la asbestosis, la cual se da por una exposición laboral al asbesto o al amianto, y que también este compuesto también se puede utilizar como en la elaboración de neopreno que se utiliza en los frenos. Y en cuanto a la clínica, la disnea va a ser el síntoma más característico y el que se va a presentar más precozmente en estos pacientes. En cuanto a las manifestaciones radiológicas, son más frecuentes de la exposición de asbesto, son las lesiones pleurales benignas, y entre estas la más frecuente van a ser las placas pleurales en la radiografía de tórax, que se van a encontrar sobre todo en los campos inferiores y en el diafragma. Pero también van a ver, pero estas placas pleurales no solo se encuentran en la asbestosis, sino se van a encontrar en otras enfermedades pulmonares. Y también funcionalmente se va a caracterizar por un trastorno restrictivo con alteración de la transferencia gaseosa e hipoxemia.
También puede haber derrame pleural benigno, atelectasias redondas y fibrosis pleural difusa. Continúa. Ya, la exposición a asbesto también puede dar lugar a la aparición de cáncer de pulmón, que es el tumor asociado más frecuente a la exposición a asbesto y va a aparecer al cabo de 15 a 20 años de exposición. También puede haber el mesotelioma difuso maligno, que es el cáncer que más característicamente se va a asociar al asbesto, el cual puede ser pleural o peritoneal. Y va a producir derrame pleural que ocupa más del 50% del hemitórax afectado. Y en cuanto al diagnóstico definitivo, va a ser histológico con la biopsia del pulmón. Y si existe engrosamiento pleural localizable por tomografía computarizada o ecografía, se puede realizar la biopsia guiada con estas técnicas. Pero si no, si el engrosamiento es difuso o no localizable, se puede realizar una toracoscopía o videotoracoscopía. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento eficaz y la supervivencia mediana es de 7 meses tras el diagnóstico. Y el tratamiento con cirugía y más quimioterapia o quimioterapia combinada va a elevar la supervivencia mediana a 12 a 18 meses. Ya, ahora vamos a continuar con las neumonitis intersticiales. Sí, ya. Perdón, y vamos a continuar con las neumonitis intersticiales por inhalación de polvos orgánicos. Y para empezar vamos a ir con el término de polvos orgánicos, lo cual hace referencia a que estos se van a originar de plantas y animales, y este polvo generalmente, como en el caso de las plantas, puede darse por la manipulación de granos. También hay que mencionar que otros polvos, o mejor dicho, otros componentes que también se encuentran aparte de los que ya son dados por las plantas o animales, pueden venir como pueden contener hongos y también microbios e incluso las toxinas liberadas por estos mismos microbios. Ya. La primera que tenemos es la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Y nos mencionaba que esta iba a ser una inflamación de las vías respiratorias distales mediadas inmunológicamente. Y nos mencionaba que esta iba a ser una inhalación repetida de sustancias de origen orgánico, como les había mencionado, y que esta podría ser secundaria a antígenos derivados de bacterias, también a antígenos de hongos, de animales o plantas, o también producidos de productos químicos. Hay que mencionar que la mayoría de los casos en los que se dan la exposición a los antígenos, donde estos son inhalados, es en profesiones como en caso de granjeros, en caso de cosechadores de caña de azúcar, en los criaderos de aves también y trabajadores de productos de madera. En cuanto a la clínica, tenemos que este puede cursar de una forma aguda subaguda o de una forma crónica. En la forma aguda o subaguda nos menciona que esta va a empezar con una tos seca, con disnea, fiebre y malestar general, que generalmente en el caso de la parte aguda, este va a tener una durabilidad de 4 a 8 horas y en el caso de una subaguda, la sintomología puede presentarse durante varias semanas. En el caso de la forma crónica, como su forma mismo lo dice, es porque la instauración o la exposición al antígeno ha sido de forma gradual. Ha sido una exposición con bajas dosis del antígeno que se ha ido acumulando a través del tiempo. Y nos mencionaba que la clínica iba a ser similar a la bronquitis crónica, pero de un paciente no fumador. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, como también ya nos había mencionado la doctora, en la mayoría de estos se basa en la clínica y también en este caso, la historia clínica en la cual se debe recopilar todos estos datos, parte de la clínica, el examen físico, la información de si ha estado expuesto a polvos orgánicos como tal. También en el caso se van a presentar neutrofilia y linfopenia, pero en estos casos nos mencionaba que la IgG como tal no va a encontrarse elevada. En el caso de la radiografía,
nos mencionaba que en la parte aguda va a ser normal, de tal manera que los hallazgos se van en el caso de la parte crónica, en donde se va a encontrar infiltrado retículo nodular difuso en lóbulos superiores y también el pulmón va a adoptar un signo de pulmón empanal. En caso de la función pulmonar, tanto en la parte aguda como crónica nos menciona que se puede presentar un patrón restrictivo. En la parte aguda también se va a acompañar sin verse afectada la capacidad de disfunción pulmonar y también en el caso en la parte crónica, en cambio también puede presentarse un patrón crónico, pero que este puede estar asociado a una bronquiolitis. En el caso del lavado broncoalveolar, nos menciona que tanto en la fase aguda como crónica va a haber un incremento de los linfocitos, de los CD4 y de los macrófagos espumosos. Y la biopsia pulmonar como tal se la va a llegar a usar solo en los casos en los que cuando después de todo lo antes analizado no se ha llegado a un diagnóstico como tal. Luego tenemos la visinosis. La visinosis como tal, que es la inhalación de polvo de algodón, que generalmente este se da cuando los trabajadores hacen el proceso de hilado de algodón, debido a que durante este proceso es cuando generalmente el algodón tiende a desprender más estos antígenos y son cuando si el trabajador no se encuentra correctamente protegido puede llegar a inhalarlos. Como tal, la clínica manifiesta que la visinosis se va a presentar con disnea y también con opresión torácica, junto con reducción del FEV1. Nos mencionaba que esta opresión la suelen relatar los pacientes que empieza el primer día de la semana, el día lunes, por lo cual es también conocida como opresión torácica de los lunes, aunque con el tiempo esta puede llegar a ser más persistente. En cuanto al tratamiento como tal es, ya que esta es producida por la presencia de un antígeno, como tal es evitar el contacto con este polvo de algodón y además se pueden dar broncodilatadores y antihistamínicos. Ya. Para continuar, tenemos las neumonitis intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas. Bueno, aquí la presencia de algunos síntomas sistémicos como pueden ser fatiga, malestar general o fiebre sin ninguna causa, en un paciente que ya presente una radiografía con un patrón intersticial nos puede hacer pensar en una enfermedad intersticial que se encuentra asociada a enfermedades del colágeno, como son la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la dermatomiosis o la espondilitis anquilosante. La siguiente, por favor. En cuanto a la esclerodermia, esta es una enfermedad autoinmune de tejido conectivo que se caracteriza por una acumulación excesiva de colágeno en la piel y en los órganos internos. Esta va a causar una afectación pulmonar que provoca disnea y con el tiempo también puede causar una insuficiencia respiratoria. También es la conectivopatía que con mayor frecuencia va a producir enfermedad intersticial y esta predomina a nivel de los lóbulos inferiores. En la imagen podemos ver una tomografía una tomografía en la cual en las bases pulmonares se ve un cambio pulmonar intersticial bivasal y también se observan algunas zonas de vidrio deslustrado, esto específicamente en el lóbulo inferior derecho. Cuanto al lupus eritematoso sistémico, esta es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a cualquier sistema orgánico. Tiene una predominancia en el sexo femenino con una relación 10:1 y aquí también esta es la afectación pulmonar que con mayor frecuencia causa es una pleuritis que tiene derrame o sin derrame. También es importante saber que el lupus es la conectivopatía que con mayor frecuencia causa un derrame pleural y en la imagen podemos ver un derrame pleural. La siguiente, por favor. En cuanto a la artritis reumatoide, esta es una enfermedad inflamatoria sistémica que iba a afectar a 1 a 2% de la población mundial. Esta con frecuencia se relaciona con manifestaciones articulares o extraarticulares. A nivel pulmonar, las manifestaciones características son pleuropulmonares y esto es más frecuente en los varones.
Aquí también puede haber una afectación pulmonar intersticial, pero esto es debido a los fármacos que se usan para el tratamiento. Aquí también es característico la presencia de nódulos pulmonares reumatoide, y esto se denominaba el síndrome de Kaplan. En cuanto al síndrome de Sjögren, esta es una afectación pulmonar, se causa por lo general en los pacientes que tienen el Sjögren 1, y aquí se caracteriza por una infiltración linfocítica intersticial, la cual puede llegar a comportarse como un linfoma de bajo grado, como por ejemplo en la imagen que vemos abajo. Esta era de un paciente que tenía una neumonía intersticial linfoide, y que aquí se iban a encontrar varios quistes pulmonares que tienen paredes delgadas. La siguiente, por favor. En cuanto a la dermatomiositis, esta es una enfermedad intersticial que aparece en pacientes que tienen anticuerpos anti-Jo1 positivos, y aquí las manifestaciones sistémicas son frecuentes, y también la presencia de complicaciones por lo general a nivel cardíaco o pulmonar. Por último, en la espondilitis anquilosante, esta es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica de las articulaciones de la columna vertebral y de las sacroiliacas. Esta se manifiesta por dolor y rigidez de la columna vertebral. Aquí el paciente suele estar asintomático, y en las fases avanzadas de la enfermedad presentar una fibrosis bilateral de los lóbulos superiores, la cual adopta un patrón quístico, como se puede ver en la imagen de la TC. Continuando con lo que es la neumonitis intersticial por fármacos, es importante destacar que la reacción o toxicidad pulmonar por fármacos debe ser en sí un aspecto que se debe considerar ante un paciente con una patología respiratoria, ya que la incidencia estimada de una toxicidad pulmonar llega a tener incluso un valor de 0.6% que se puede llegar a presentar de acuerdo a cada uno de los fármacos. Entre los fármacos más frecuentes se encuentran lo que es la amiodarona, metotrexate, nitrofurantoína, busulfán y bleomicina. Es importante destacar que en la amiodarona la toxicidad pulmonar intersticial se va a ver relacionada muchas veces con dosis altas, y esta puede llegar a presentarse ya sea a través de varios años o incluso dentro de pocas semanas. Frecuentemente se presenta con dosis mayores a 400 miligramos día, que llegan a provocar una neumotoxicidad entre el 5 al 15% de los pacientes, mientras que con una dosis menor o igual a 200 miligramos día, esta va a tener más o menos una probabilidad de presentarse del 1.5%. Se caracteriza por presentarse frecuentemente dentro de lo que son los lóbulos superiores, especialmente en el pulmón derecho. Aquí va a existir la presencia de macrófagos espumosos al momento que se realiza lo que es el lavado broncoalveolar. Esta tiene cierta mejoría si se lleva una suspensión dentro de lo que es el fármaco, y también si se añade lo que es corticoide. La siguiente, por favor. Y como tal, la neumonitis por amiodarona tiene varias presentaciones, entre las cuales tenemos la neumonitis intersticial, que esta es la más frecuente y se va a presentar en más o menos 2/3 de los casos. Clínicamente, ¿cómo la vamos a observar o cómo se va a presentar esta? Va a tener lo que es tos seca, disnea progresiva, y en ocasiones se puede presentar lo que es febrícula o astenia. Radiológicamente, ¿qué características va a tener en sí? Va a presentar lo que son infiltrados intersticiales periféricos, que mayormente van a tener un predominio superior, sobre todo en el lóbulo superior derecho. La siguiente, por favor. También tenemos la neumonitis organizada. Esta va a presentarse con menos frecuencia y va a estar alrededor del 25 al 30% de los casos.
Clínicamente va a presentar también lo que es tos, disnea, expectoración. Un punto clave aquí es que va a existir fiebre o un cuadro constitucional subacudo. Se va a caracterizar por presentarse infiltrados alveolares únicos o ya sean estos parchados. Se pueden llegar a confundir incluso con lo que es la neumonía. La siguiente. Otra de las formas que se la puede observar como tal es la neumonitis fibrosante. Esta puede ser ya sea primaria o debido a una evolución de neumonitis intersticial del 5 al 7%. Clínicamente va a existir lo que es fibrosis, también presenta escasa tos, pero aquí lo que va a destacar es la presencia de disnea o hipoxemia. También va a presentar dentro de la radiografía infiltrados retículos nodulillares y también bronquiectasias por tracción. La siguiente. Tenemos lo que es la neumonitis rápidamente progresiva por el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esta va a ser muy rara que se presente, pero se puede presentar principalmente post-neumonectomía o tras una infusión de contraste de yodo. También algo característico dentro de lo que es la toxicidad por amiodarona va a ser la presencia de nódulos pulmonares. Especialmente se van a ubicar de manera periférica o subpleural dentro de los campos superiores. La hemorragia pulmonar, esta se va a presentar con menos frecuencia en relación a los otros puntos que hemos observado. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es la bleomicina. Este va a ser en sí un antineoplásico que tiene una toxicidad alrededor del 20%. Y aquí es importante destacar que este va a ser dosis dependiente y también edad dependiente. De acuerdo a esto, me va a permitir identificar cuál es la probabilidad de que mi paciente llegue a desarrollar alguna toxicidad pulmonar. Este se va a preceder o se va a caracterizar porque existe un descenso dentro de lo que es la capacidad de difusión pulmonar. Esta se va a revertir ¿de qué forma? A través de lo que es la suspensión del medicamento y el uso de corticoides. En relación al metotrexato, esta va a tener una clínica similar a la amiodarona, pero se va a caracterizar en sí por la presencia de granulomas y eosinofilia. Este no va a ser dosis dependiente y el proceso en sí viene a ser reversible, ya sea con el uso o no de corticoides. Aquí no va a existir como tal una disminución de la capacidad de difusión pulmonar hasta que aparezca lo que viene a ser en sí la clínica. La siguiente. En cuestión a la nitrofurantoína, esta se va a caracterizar en sí por presentarse lo que son las neumonitis eosinofilia aguda, que va a tener como consecuencia ya lo que se denomina una toxicidad aguda y se va a caracterizar por presentar lo que es fiebre, tos y disnea. En relación a una toxicidad crónica, por lo que el uso de nitrofurantoína puede presentarse lo que es una neumonitis intersticial por fibrosis, en donde aquí va a destacar lo que es la presencia de tos seca y disnea. Gracias. Ok, entonces aquí tenemos el otro subgrupo, ¿no? ¿Quién me puede decir cuáles son esos cuatro a su vez, divisiones o tipos de etiologías en grupo que pueden producir las enfermedades intersticiales de tipo 2 o de causa conocida? ¿Cuáles serían los cuatro tipos de
problemas que podemos tener ahí. La primera sería por inhalación de polvos inorgánicos, también la otra por polvos orgánicos, las que están en cambio asociadas a las enfermedades sistémicas autoinmunes y por fármacos. Exacto. Entonces, para que se acuerden, el primer grupo que vimos se llama ¿cómo? Por inhalación de polvos inorgánicos. No, perdón, disculpa, las enfermedades intersticiales de causa idiopática. ¿Cuál es la enfermedad representante de ese grupo? La fibrosis pulmonar idiopática. Ajá, exacto. Entonces es muy fácil acordarse porque la palabra misma idiopática está dentro de la enfermedad característica. Hay otras, pero digamos que esa es la que se tienen que aprender bien, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ese es el grupo de las enfermedades intersticiales que no se saben las causas, ¿no? El segundo grupo, que es ese grandote que acaba de decir Jean David, grandote en el sentido de que se involucran muchísimas patologías, dentro de las cuales están las que son asociadas con causas, vamos a decir, laborales, ¿no? Que son todos estos tóxicos, el asbesto, el sílice, bueno, todas esas enfermedades asociadas generalmente con polvos inorgánicos, ¿no? Y los polvos orgánicos, bueno, el algodón, todos los polvos como la enfermedad del granjero, etcétera, ¿no? Entonces, es por sustancias tóxicas, digámoslo así, ¿no? O al menos el contacto o la reacción que crea el cuerpo frente a un determinado antígeno, pero que también está en el ambiente. O sea, se sabe la causa en ambas situaciones, ¿no? Lo único lo que cambia es el contenido o la reacción que produce en el cuerpo esa sustancia. El tercer grupo es de las enfermedades autoinmunes. Ahí cambia un poquito la situación porque de alguna manera esa persona normalmente primero va a tener su enfermedad o los síntomas, pues, o las manifestaciones de su enfermedad autoinmune, por ejemplo, de lupus, de artritis, de esclerodermia, dermatomiositis, todas estas, normalmente se manifiestan primero con las características propias de esa enfermedad y bueno, en el transcurso de su avance de la enfermedad, si es que avanza, pues puede llegar a tener manifestaciones pulmonares. Ahí puede haber una excepción, que es por ejemplo en el caso del lupus, donde no es lo común, pero puede darse como debut, como primera manifestación, un derrame pleural. O sea, el lupus es una de las, vamos a decir, grandes simuladoras dentro de las enfermedades reumatológicas, porque afecta a tantas partes de nuestro organismo que cualquiera de ellas puede ser la primera manifestación. Pero no suele ser lo común, que sea una sola. Normalmente pues hay los criterios, bueno, todos los serológicos, los articulares, que ustedes lo van a ver cuando vean la enfermedad en reumatología. Pero lo que les quiero aclarar, para que lo tengan como recordatorio, que algunas veces esa enfermedad, la consulta o el motivo de consulta puede ser manifestaciones de un derrame pleural, ¿no? que puede dar disnea. Y después entonces se diagnostica el lupus secundariamente, ¿no? Okay, pero la mayoría de esas enfermedades autoinmunes, bueno, primero van a ser diagnosticadas. Es decir, por ejemplo, si una paciente tiene artritis reumatoidea, pues normalmente su condición principal van a ser los dolores articulares, ¿no? Y entonces, en el proceso de su enfermedad, puede que desarrolle, bien sea por la propia enfermedad o más comúnmente por el mismo metotrexato, como vieron ahí, que es uno de los fármacos, o sea, secundario a la droga, desarrolle una fibrosis pulmonar. O bueno, la enfermedad idiopática, la enfermedad, perdón, intersticial. Ese sería el tercer elemento, ¿no? Que les hago esa aclaratoria porque, o sea, primero se va a diagnosticar lo otro, entonces es más fácil secundariamente hacer el diagnóstico de la enfermedad intersticial. En cambio, en las dos primeras, ahí tenemos que hacer mucho, trabajar mucho con el interrogatorio para detectar que realmente, o sea, para acordarnos si es que ese sitio donde la persona trabaja es el factor que puede estar desencadenando la enfermedad. Okay. Y el último grupo también dependerá mucho del interrogatorio,
Bueno, porque son los fármacos, ¿no? Entonces tenemos que discriminar si es alguno de estos fármacos o también, que suele suceder así también, en el transcurso del manejo de la enfermedad que amerita ese fármaco. Por ejemplo, la miodarona, pues bueno, se hacen chequeos cada cierto tiempo, con tipo screening, para detectar si se está presentando esa enfermedad, o sea, antes de que la persona pueda tener incluso síntomas, ¿no?, de la enfermedad. Pero otras veces, bueno, igual, pues se trata, el paciente está tomando el fármaco, bueno, por alguna razón no hay el screening o el seguimiento y, bueno, desarrolla igualmente la enfermedad, bueno, entonces ahí sí va a tener los síntomas. Ok. También puede ser que en las patologías laborales también se pueden hacer, bueno, de hecho se hacen, dependiendo, pues, obviamente, de la importancia que una determinada empresa, digámoslo así, tiene incorporado dentro de sus funciones o sea, la salud de sus trabajadores, que normalmente por ley debe suceder así. Lo que pasa es que no todos los trabajadores están, digamos, pertenecen a una empresa, ¿no? Muchas personas pues trabajan por su cuenta y desde ahí surge su contaminación, ¿no? Entonces ahí es más difícil, obviamente, que una persona se haga el autoseguimiento, porque muchas veces pues no hay el conocimiento. Pero también puede suceder eso, pues que se haga la detección a tiempo o temprana de la enfermedad porque se están haciendo chequeos continuos o incluso se hace la prevención de la exposición al tóxico. Ok, entonces este sería el segundo grupo, que son las enfermedades intersticiales de causa conocida. Igual nos vamos a ayudar con la espirometría, con la radiografía, con la tomografía, con el lavado broncoalveolar, si es necesario. No quiere decir que lo tenemos que hacer todos, absolutamente todos, ¿no? Pero normalmente, al menos, por supuesto, la clínica, que incluye todo ese interrogatorio, pues de la parte epidemiológica, obviamente una radiografía de tórax como mínimo, normalmente se acompaña de la tomografía. Y bueno, de ahí entonces ya se decide la prueba secundaria que ayudaría a confirmar el diagnóstico, bien sea el lavado broncoalveolar o, bueno, si es necesario una biopsia y si es también pues, accesible, ¿no?, al procedimiento. Bueno, entonces ahora vamos a ver el último grupo de las enfermedades intersticiales, que es el de que es como de intermedio, ¿no?, de causas poco conocidas. Entonces son enfermedades raras, igualmente, más raras aún que las que ya vimos, pero que se comportan, o sea, aun cuando son consideradas dentro del grupo de las enfermedades intersticiales, digamos que tienen ciertas características relacionadas con su fisiopatología e incluso con su etiología, que les dan también a su vez diferentes características. Por ejemplo, la linfangioliomyomatosis y la histiocytosis X son rarísimas, pero son enfermedades que aun cuando se consideran intersticiales, su patrón generalmente de tipo funcional suele iniciarse como tipo obstructivo. Entonces ellas son como la excepción en ese aspecto. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que les quería aclarar. Este grupo es como un poquito más raro, digámoslo así, en cuanto a las características generales de las enfermedades intersticiales. Bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades intersticiales 3, que son las asociadas a procesos no bien conocidos. Y vamos a empezar con la sarcoidosis. La epidemiología de la sarcoidosis, aparece en individuos entre 20 y 40 años, tiene predominio por el sexo femenino, la raza negra y se piensa que el tabaco es un factor protector. Siguiente, por favor. Respecto a la anatomía patológica, lo característico es el granuloma sarcoideo. Es característico, pero no es patognomónico de esta patología. Es un granuloma no caseificante que va a estar formado por macrófagos, por células epitelioides, células gigantes multinucleadas tipo Langhans, rodeadas por linfocitos TSD4 y también por linfocitos B.
¿Cómo vamos a saber que hay una enfermedad activa? Bueno, cuando haya un conjunto de linfocitos T, monocitos y granulomas. Y bueno, las células gigantes también pueden tener algunas inclusiones inespecíficas, como por ejemplo los corpúsculos asteroides, también están los cuerpos de Schaumann y también los cuerpos de Hamasaki-Weissenberg. Y en algunos casos en el centro también se puede ver necrosis fibrinoide. Ya, bueno, ahora en cuanto a la clínica, las manifestaciones torácicas, estas, bueno, van a aparecer en más del 90% de los casos y constituyen la mayor causa de muerte y mortalidad. Estas se van a caracterizar por una afectación intersticial que va a producir síntomas típicos como disnea de esfuerzo y tos seca, aunque algunos pacientes pueden resultar asintomáticos. Las manifestaciones torácicas, estas se van a clasificar en función a la afectación ganglionar o pulmonar según la forma de presentación en la radiografía de tórax. Por ejemplo, en el estadio 1 van a aparecer adenopatías ciliares bilaterales sin afectación parenquimatosa. En el estadio 2, adenopatías bilaterales con afectación parenquimatosa retículo nodular. En el estadio 3 va a haber una afectación parenquimatosa sin adenopatías ciliares y en el estadio 4 una fibrosis pulmonar. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la afectación ganglionar, bueno, aquí vamos en esta radiografía de tórax, vemos las adenopatías ciliares bilaterales en la sarcoidosis. Respecto a la afectación ganglionar, esta se localiza por orden de frecuencia en los ganglios ciliares bilaterales en un 80 o un 90% de los casos, seguido de los paratraqueales derechos, la ventana ortopulmonar y subcarinales. Suele ser asintomática, aunque a no ser que se compriman algunas estructuras. Pero también es común la afectación de ganglios linfáticos, ya sean axilares, supraclaviculares, epitrocleares, o también pueden ser inguinales. Las adenopatías son indoloras y móviles, pero la afectación del parénquima pulmonar suele tolerar bastante hasta que se alcance en formas muy evolucionadas. También, por Ya, aquí sí. Bueno, les comentaba que estas adenopatías pueden ser indoloras y móviles, pero la afectación del parénquima pulmonar se suele tolerar bastante hasta que alcanzan formas muy evolucionadas. Pero también además pueden aparecer granulomas en el tracto respiratorio superior que pueden producir síntomas como rinorrea o obstrucción nasal, pólipos, también en la tráquea y bronquios pueden provocar estenosis. Entonces, en esta radiografía observamos una afectación parenquimatosa en esta patología. Cámbiale. Ya, ahora respecto a la clínica, pero las manifestaciones extratorácicas. A nivel cutáneo, bueno, estas aparecen en un 35% y la más frecuente es el eritema nodoso, sobre todo en las formas agudas, pero la lesión más característica es el lupus pérvico. A nivel ocular, que ocurre en 25%, lo más frecuente es la uveitis anterior. A nivel del hígado, pese a que esta expresión es un poco rara, generalmente la afectación histológica es más frecuente y aparece en un 60 o un 90% de los pacientes. Entonces, el síntoma más común de la sarcoidosis hepática va a ser, en este caso, la fiebre prolongada. A nivel de la médula ósea, que ocurre en un 20 o un 40%, van a aparecer síntomas como una leve anemia, una neutropenia o trombocitopenia. A nivel del vaso, que ocurre en un 5 o un 10%, vamos a poder observar esplenomegalia e hiperesplenismo. Manifestaciones neurológicas que ocurren en un 5%, puede ocurrir parálisis de los pares craneales, especialmente del séptimo par, y va a producir una parálisis facial unilateral que suele ser brusca y transitoria. Pásale, por favor. Ahora, a nivel cardiovascular, igualmente puede ocurrir una cardiopatía en un 20 o un 30%, pero tiene poca repercusión clínica y son muy frecuentes las. Ahora, a nivel renal, puede aparecer hipercalciuria en un 60%, hipercalcemia en un 10 o un 20% y nefropatía cálcica. Seguido de las glomerulopatías, estas pueden ser membranosa, proliferativa o focal,
Y por último, las nefritis intersticiales agudas y crónicas. A nivel endocrinológico, la más frecuente van a ser lesiones hipotálamo-hipofisarias como diabetes insípida e hipopituitarismo. A nivel endocrinológico, las más... perdón, estas ya las mencioné. A nivel osteoarticular va a ocurrir o puede ocurrir una osteopatía en un 5% de los casos a nivel de las falanges de las manos y los pies. También puede aparecer una artritis aguda o crónica o también una miopatía sarcoidea. Ahora a nivel de del aparato reproductor, bueno, en las mujeres puede haber afectación a nivel del útero, pero generalmente no suele afectar el curso de un embarazo. Y en los hombres lo más frecuente es que aparezca un agrandamiento testicular asintomático y la epidimitis. Pásale. Y hay formas clínicas especiales, como por ejemplo, bueno, aquí se menciona dos, principalmente el síndrome de Hereford o fiebre uveoparotidia. Su sintomatología va a cursar con fiebre, uveitis, parotiditis y parálisis facial. Y el otro síndrome sería el síndrome de Lofgren. Esta, en cambio, la sintomatología engloba un eritema nodoso, adenopatías ciliares. Estas generalmente suelen ser bilaterales y simétricas, acompañados de fiebre y artralgias. Pásale. Bueno, ahora tenemos los métodos diagnósticos de esta patología como tal. Entonces, el primero que tenemos es la radiografía de tórax. En el 90% de los pacientes, nosotros vamos a poder identificar cambios en la radiografía de tórax. Por ejemplo, va a ser lo que nosotros más vamos a encontrar. Podemos hallar adenopatías ciliares que van a ser bilaterales y algunas veces estas van a estar calcificadas y van a tener un aspecto como de cáscara de huevo. Y es importante saber que también son simétricas. De igual forma, cuando ya hay afectación pulmonar, lo que podemos encontrar son infiltrados intersticiales. Estos van a ser bilaterales y van a estar predominantemente en los campos pulmonares superiores, pero cuando la enfermedad en cambio empieza a evolucionar, ya puede llegar a etapas terminales donde nosotros podemos encontrar una fibrosis pulmonar. Entonces ahí vemos 4 imágenes de un paciente a lo largo de la evolución de la enfermedad, donde podemos ver al principio que hay estas adenopatías ciliares, que son bilaterales, y luego llegamos a la etapa terminal, que es donde encontramos ya la fibrosis. Ya también otras pruebas que se realizan son las de función respiratoria. Entonces, en estas pruebas de función respiratoria nosotros vamos a encontrar alteraciones que son típicas de las enfermedades intersticiales. Entonces, vamos a encontrar una disminución de la difusión de monóxido de carbono, con un patrón restrictivo, es decir, que vamos a encontrar una disminución tanto de la capacidad pulmonar total, así como también de la capacidad vital. Y esta capacidad vital sabemos que va a ser un indicador que va a ser bastante sensible en el curso de la enfermedad. Pásale, por favor. Ya, también tenemos ciertos estudios de laboratorio que nosotros podemos realizar. Estos estudios, ¿qué van a evidenciar? Nosotros podríamos encontrar linfopenia, también eosinofilia, también hipergamaglobulinemia, aumento de la velocidad de sedimentación globular y también una elevación, en este caso, de la enzima convertidora de angiotensina. Aunque la presencia de esta enzima convertidora de la angiotensina no es tan viable para que nosotros podamos valorar la actividad de progresión de esta patología. Entonces, lo que se usa ahora para identificar la progresión de la patología como tal más son los hallazgos radiológicos, por ejemplo. Ya, otra prueba que también podemos realizar es la gammagrafía con galio 67. Esta solemos encontrar nosotros un patrón de captación difusa, como podemos observar en la imagen que está blanco y negro, es de un paciente que tiene sarcoidosis. Luego también tenemos la prueba de Quain. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, nosotros vamos a realizar una inyección intradérmica de un extracto de vaso que contiene sarcoidosis y luego vamos a realizar la posterior biopsia. Entonces, en la primera imagen que podemos observar donde se ve la piel, vemos la marca que realizan, que es para identificar luego dónde se va a realizar la biopsia. Entonces luego vemos ahí la imagen histológica, en la cual podemos ver ese puntito negro, si es que lo pueden observar, que es el de la marca.
y ahí podemos ver los siguientes hallazgos, o sea, los hallazgos de que vamos a encontrar, por ejemplo, unas necrosis granulomatosas, que ya les voy a explicar después. Entonces, básicamente esta prueba ha perdido valor porque es muy difícil obtener un antígeno homologado. Entonces, la respuesta a las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada en estos casos pueden estar disminuidas durante los periodos de actividad de la enfermedad, y esto se denomina anergia cutánea. Pasarle. Luego tenemos el lavado broncoalveolar. Aquí en el lavado broncoalveolar, ¿qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar aumento de los linfocitos, especialmente los linfocitos T helper y los CD4. Entonces el cociente CD4 y CD8 va a estar aumentado. Sus valores normales están entre 0.4 a 1.8. Y cuando tenemos niveles superiores a 3.5, son sugestivos de sarcoidosis. También tenemos la confirmación histopatológica, donde aquí vamos a encontrar los granulomas que les estaba mencionando. Nosotros aquí vamos a encontrar los granulomas sarcoideos en muestras histológicas en un contexto que sea radiológicamente compatible, y también en un contexto clínico que sea compatible con la patología. Entonces aquí lo que se puede realizar es una biopsia transbronquial, que es de más utilidad para nosotros poder demostrar que se presentan estos granulomas por la sensibilidad. Ahí podemos ver una imagen histológica donde podemos observar ahí un granuloma sarcoideo, que está en la imagen C. Ya con respecto al tratamiento, el tratamiento inicial es el uso de glucocorticoides y las indicaciones son la sarcoidosis extrapulmonar grave, que puede ser cardíaca, neurológica, ocular, hepática, muscular, y otras que ya les voy a explicar en otra diapositiva. Y también una indicación va a ser la sarcoidosis pulmonar, pero dependiendo del estadio en el que se encuentre. La dosis inicial va a ser 40 miligramos al día de prednisona vía oral por un mes, y la duración va a ser mínima de 1 año si es pulmonar y mínimo de 2 años si es extratorácica. Y con respecto al pronóstico, es una enfermedad granulomatosa sistémica de causa desconocida que tiene tendencia a la resolución, y por ejemplo 1/3 de las personas que tienen esta patología van a remitir de manera espontánea en 1 o 2 años, el otro tercio va a mostrar progresión y el otro tercio restante se va a mantener estable y tiene una mortalidad del 10%. En la siguiente diapositiva tenemos las indicaciones absolutas para el tratamiento de la sarcoidosis, que sería pacientes en estadio 4, pacientes en estadio 3 con indicios de actividad, pacientes en estadio 2 cuando empeora la clínica pulmonar, cuando hay deterioro de la función pulmonar y cuando hay progresión de lesiones en las radiografías de tórax y en las tomografías computarizadas. Cuando los pacientes no tienen sintomatología en estado 2 o 3, se debe iniciar el tratamiento después de 6 meses. Si le hacemos una radiografía de tórax y todavía vemos infiltrados intersticiales. Y bueno, en el estadio 1, solamente si hay adenopatías que tienen una duración más de 6 meses y hay una progresión de la enfermedad. Y las indicaciones extratorácicas pues son afectación cardíaca, renal, del sistema nervioso central, lesiones deformantes de la piel, de la vía aérea superior, insuficiencia hepática, debilidad, artralgias, fatiga y también la hipercalcemia. Cuando no está indicado en pacientes en estadio 1 y 2 que son asintomáticos y que tienen pruebas funcionales respiratorias normales o levemente alteradas. Y bueno, las dosificaciones, corticoides los vamos a usar más o menos entre 8 a 12 meses. Se puede utilizar 0.5 miligramos kilogramo al día o 1 miligramo al kilogramo día si hay afectación cardíaca del sistema nervioso central. Corticoides tópicos también se pueden utilizar en casos de sarcoidosis cutánea, iritis, uveitis o afectación de vía aérea, y también en las recurrencias post-trasplante. Vamos a ver ahora la parte de la linfangioleiomyomatosis. La linfangioleiomyomatosis es una enfermedad sistémica, multisistémica, que es de causa desconocida, pero se cree que se tiene una sospecha de que
tiene factores hormonales que están relacionados con su patogenia, por lo que exclusivamente afecta a mujeres en edad fértil. La enfermedad se caracteriza por una proliferación anormal de las células musculares lisas en las diferentes localizaciones que son peribronquial, perivascular, perilinfática e intersticial. En cuanto a la clínica, primeramente vamos a tener los síntomas clásicos de las enfermedades intersticiales, y además de esto van a haber síntomas que son muy característicos de esta enfermedad, que está el neumotórax recidivante, que se va a presentar en el 69% de los casos, el kilotórax en el 23% y la hemoptisis en el 20%. De estos tres, el kilotórax tiene una gran importancia, ya que a pesar de ser un poco frecuente, tiene un 23% apenas, es muy relacionado con angiomiolipomas renales. En las fases más avanzadas ya de la enfermedad vamos a observar diferentes características en cuanto a la imagen y a la espirometría. En la imagen lo que se usa va a ser la radiografía de tórax y la tomografía computarizada, en las que vamos a poder ver imágenes quísticas con una pared fina y que no van a tener tampoco un predominio zonal, sino van a estar distribuidas por todo el tejido. En un contexto clínico, la tomografía computarizada es el principal método para poder establecer un diagnóstico. Son más indicativas en cuanto a esta enfermedad. En la espirometría vamos a observar un trastorno principalmente obstructivo, que va a estar acompañado de una disminución de los volúmenes pulmonares y una disminución de la difusión de CO2. Aquí, como podemos observar en las imágenes, en la tomografía del centro, se puede ver la distribución de las imágenes quísticas que están por todo el campo pulmonar, distribuidas y además acompañado por neumotórax, que es muy característico. En la tomografía de la izquierda y en un corte coronal, igual todas las estructuras quísticas distribuidas en todo el campo pulmonar, y podemos observar el neumotórax, que está, en este caso sería un neumotórax subpleural, que está se puede observar en el campo pulmonar izquierdo, en la parte del ángulo costofrénico. Y aquí en la radiografía, en la imagen de la izquierda, se puede observar bastante tenue, pero se encuentran las imágenes quísticas, como por ejemplo podemos ver una aquí, que están distribuidas por todo el campo pulmonar. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar principalmente con la ayuda de estudios histológicos, pruebas histológicas, que se va a utilizar biopsia transbronquial o la biopsia pulmonar abierta. En estos estudios va a tener bastante importancia el anticuerpo monoclonal HMB5, ya que va a teñir de forma selectiva la proliferación celular. Aquí podemos ver en las imágenes, en la imagen superior, señalado con la flecha azul, unas imágenes quísticas alveolares que se presentan con una hemorragia focal, y por la flecha verde señalada, en cambio, se puede ver en el estroma una proliferación celular de células fusiformes. En la imagen inferior, de igual manera, podemos ver proliferación celular, que puede estar señalado por la flecha azul, una proliferación celular de células fusiformes, y con la verde, en cambio, células de aspecto epitelioide. En cuanto al tratamiento, ya que esta es una enfermedad, como había mencionado, que está relacionada con factores hormonales, uno de los tratamientos utilizados es una terapia hormonal, que puede incluso estar acompañado con la realización de la oophorectomía, que comprende la extirpación quirúrgica de uno o dos ovarios. Además de esto, se utiliza el medicamento sirolimus, que es un inhibidor del mTOR, que va a ser una proteína que estimula la proliferación celular, y se tiene evidencia de que ha logrado estabilizar la función pulmonar, que se puede evidenciar gracias con la medición del FEV1, y va a mejorar en gran cantidad la calidad de vida del paciente. El pronóstico de esta enfermedad se considera una enfermedad con un pronóstico bastante malo, ya que la mayoría de los casos se va a evolucionar hacia una destrucción microquística difusa del tejido pulmonar, y que por ende, con la disminución de toda la superficie de intercambio gaseoso, va a convertirse, a evolucionar poco a poco en una insuficiencia respiratoria grave, que le provocará la muerte al paciente en alrededor de 7 a 8 años, que es el máximo que se estima de vida en estos casos.
Bueno, continuando con la exposición, tenemos la histiocitosis X o también llamada granulomatosis de células de Langerhans o granuloma eosinófilo. Entonces, puedes pasarle por favor. Ya. Esto se caracteriza por una infiltración broncovascular por células del sistema monocítico macrofágico que ocasiona progresivos cambios estructurales en el pulmón y esto termina produciendo una fibrosis, lo cual lleva a una insuficiencia respiratoria. Entonces, en la patogenia se implica mucho el tabaquismo debido a que esta enfermedad es muy rara que se ve en pacientes que no son fumadores, ya que los pacientes que son fumadores, en cambio, se ha visto que contienen más células de Langerhans que el de los no fumadores. Síguele, por favor. Entonces, en las manifestaciones clínicas, esta sobre todo va a estar afectando a los adultos jóvenes, fumadores, como ya lo dije, y se manifiesta con tos y disnea de esfuerzo progresiva. En un 25% va a debutar como neumotórax espontáneo, y en ocasiones, en cambio, se va a asociar con quistes óseos solitarios en el cráneo, huesos largos, costillas y pelvis. Y también puede asociarse a la diabetes insípida en un 15%. También aquí vamos a tener que el patrón ventilatorio se va a mostrar en aumento pulmonar debido a que va a haber una disminución de la difusión del monóxido de carbono por la prueba de difusión de monóxido de carbono. La siguiente. Entonces, en la radiografía, en cambio, se van a mostrar infiltrados intersticiales con pequeños espacios quísticos de predominio en campos superiores o apicales, como podemos ver en las imágenes. La siguiente. Y en cambio, en la tomografía computarizada, cuando está ya en una fase avanzada, va a haber zonas con patrón en panal de abeja y también se van a observar aquí quistes aéreos con paredes bien definidas y estos hallazgos que podemos encontrar en la tomografía computarizada pues nos van a dirigir hacia el diagnóstico. El siguiente. Entonces, el diagnóstico se va a establecer por los hallazgos, como ya lo dije, en la tomografía, en la biopsia transbronquial y también en el lavado broncoalveolar. Entonces, en el lavado broncoalveolar, sobre todo, va a haber la presencia superior a 5% de las células de Langerhans. Y si es que hay alguna duda en el diagnóstico, se debe recurrir a la biopsia transbronquial o pulmonar abierta. Las células de Langerhans, por lo general en la histiocitosis, tienen antígenos en su superficie que pueden ser identificados mediante anticuerpos monoclonales como el CD1 o la proteína S100 y también por la presencia de inclusiones citoplasmáticas. Entonces, estos se van a denominar los gránulos de Birke, que esto se los puede visualizar con el microscopio electrónico. Como podemos ver en las imágenes, las flechitas. Ya pasé. Por favor. Y bueno, el tratamiento, el pronóstico de este es variable, ya que la enfermedad básicamente puede resolverse de manera espontánea, también puede permanecer estable o evolucionar a la fibrosis pulmonar. Entonces, la sintomatología y las alteraciones funcionales y radiográficas pueden mejorar con el abandono del hábito tabáquico y también se ha empleado en este caso el tratamiento con penicilamina, perdón que ahí se me fue un error de tipeo, y los corticoides, y pueden tener estos resultados variables. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí un cuadrito diferencial sobre la histiocitosis y también la linfagioleumiomatosis. Entonces, en la epidemiología vamos a tener que en la histiocitosis, varón joven fumador. En cuanto a la linfagioleumiomatosis, en cambio, la mujer en edad fértil, los factores implicados en una va a ser el tabaco, en la otra va a ser los estrógenos. La clínica va a ser en la una neumotórax recurrentes y en la otra neumotórax recurrentes, quilotórax, derrame pleural, hemoptisis. También la asociación extrapulmonar, en la una el quiste óseo solitario, diabetes insípida, en la otra angiomiolipoma renales. En cuanto a las pruebas de imagen, en la una vamos a tener en la radiografía el patrón retículo nodular,
con quistes y el patrón en panal de abeja. En la tomografía computarizada, los quistes de pared fina sin predominio zonal. En el estudio citológico, en cambio, en el lavado bronquialveolar, mayor al 5% de células de Langerhans, CD1 más los gránulos de Birke. Y en la biopsia, en cambio, en la otra, las células de músculo liso. Y el tratamiento, el abandono del hábito tabáquico, penicilamina y el trasplante o la recidiva. Y en el caso de la otra, progesterona, ovaritectomía o trasplante y recidiva igual. Ya, bueno, continuando con las eosinofilias pulmonares, estos son un grupo de neumonitis intersticiales que se caracterizan por la presencia de infiltrados pulmonares eosinofílicos y también por eosinofilia en la sangre periférica, como podemos ver en la imagen. Cámbiale, por favor. Bueno, ahora tenemos el síndrome de Loeffler, que bueno, este síndrome puede ser de causa idiopática o también debido a fármacos o también por una hipersensibilidad al Ascaris lumbricoides. En este caso del Ascaris lumbricoides, el tratamiento sería con el mebendazol. Esta enfermedad tiene un curso benigno y cursa con infiltrados pulmonares intersticiales o alveolares que pueden ser migratorios y tiene mínimas manifestaciones clínicas. La radiografía de tórax se presenta como podemos observar en la imagen. Cámbiale, por favor. Ahora continuamos con la neumonía eosinófila aguda. Esta tiene una clínica similar a la de la neumonía infecciosa, con fiebre alta, tos, disnea, mialgias crepitantes y también puede haber una hipoxemia grave. La radiografía de tórax generalmente muestra infiltrados pulmonares alveolares, alveolo-intersticiales, que son bilaterales. En esta enfermedad hay una ausencia de historia de asma y también en el laboratorio, en los hallazgos de laboratorio podemos encontrar eosinofilia, pero esta no es constante en sangre periférica. La neumonía eosinófila aguda tiene una buena evolución y una buena respuesta a los corticoides sistémicos y esta no recidiva. Cámbiale, por favor. Ahora la neumonía eosinofílica crónica. Esta por lo general afecta a las mujeres de edad avanzada y también se presenta con síntomas generales como fiebre, sudoración nocturna, tos, anorexia o pérdida de peso. Estos síntomas tienen una duración de semanas o meses. En cambio, la neumonía eosinófila crónica, a diferencia de la aguda, sí se asocia con una historia clínica de asma y por lo general la radiografía de tórax también suele mostrar infiltrados bilaterales periféricos. El diagnóstico de esta neumonía se lo hace mediante la situación clínico-radiológica compatible con el hallazgo de eosinofilia en sangre periférica. Además, también podemos hacer una fibrobroncoscopía y en el lavado broncoalveolar vamos a encontrar una gran cantidad de eosinófilos. Este tipo de neumonía crónica tiene una buena respuesta a los corticoides sistémicos y con una rápida mejoría clínica. Pero si es que en caso de suspender el tratamiento, puede haber una recidiva de esta enfermedad, por eso por lo general se administra hay una dosis de mantenimiento a largo plazo de corticoides en este tipo de neumonía. Cámbiale. Las características principales entre la neumonía eosinófila aguda y crónica, aquí tenemos una tabla que, bueno, la primera, en la aguda, en cuanto a la epidemiología, puede presentarse a cualquier edad y afectar a cualquier sexo, y en la crónica se presenta por lo general en mujeres adultas. En cuanto a la clínica, en la primera tiene una clínica similar al de la neumonía infecciosa, como les mencioné, y la crónica tiene una clínica similar a la de la tuberculosis o de un tumor, con fiebre, sudoración nocturna, astenia, pérdida de peso, tos, y esta sí se asocia con una historia clínica de asma, a diferencia de la aguda. En cuanto a la radiología, en la aguda hay infiltrados bilaterales periliares que son migratorios y en la crónica pueden haber infiltrados bilaterales periféricos y en este caso es negativo el edema agudo de pulmón. En cuanto al laboratorio, en la aguda de los eosinófilos hay hallazgo de eosinófilos en laboratorio, pero no siempre en sangre periférica. Y en la crónica también se pueden encontrar eosinófilos en sangre periférica. La aguda no recidiva, pero la crónica sí, y el tratamiento de ambas es con corticoide. Listo, continuando con el síndrome hipereosinofílico. Bueno, dentro de sus generalidades tenemos que este va a ser más frecuente en varones de edad media,
caracteriza por una eosinofilia periférica con unidades mayor a 1500 unidades por microlitro durante 6 o más meses. Además, vamos a ver la disfunción de múltiples órganos y sistemas por infiltración difusa de eosinófilos. El corazón va a ser el órgano más afectado, siendo la principal causa de morbimortalidad. Es una patología que va a ser tratada con corticoides y con hidroxiuria. Las eosinofilas pulmonares pueden ser también causadas por infestaciones parasitarias o reacciones a fármacos como las sulfamidas, la hidralazina, la nitrofurantoína o la clorpropamida. Además, la clínica de esta patología suele cursar principalmente con tos, con disnea, fiebre y escalofríos. El patrón radiológico, vamos a encontrar principalmente un patrón retículo nodular en las bases y su tratamiento va a consistir en la retirada del fármaco. Y si a pesar de esto no se recupera el paciente, vamos a empezar a probar con corticoides. Continúa, por favor. Tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bueno, esta patología es debida a una reacción inmunológica de hipersensibilidad, fundamentalmente de tipo 1 o 3. Se va a deber frente a la colonización, va a estar provocada por la colonización crónica de la vía aérea por Aspergillus fumigatus. Puede afectar a pacientes de cualquier edad con una historia previa de asma bronquial, sobre todo si han sido ya tratados con corticoides. Pues estos van a favorecer principalmente al crecimiento intrabronquial del hongo y se va a manifestar por su clínica, porque esta va a ser con tos, disneas, sibilancias. Además, vamos a ver que se acompaña con febrícula, malestar y expectoración de auténticos tapones mucosos de color marrón o cafeces. En la radiografía vamos a ver principalmente infiltrados pulmonares recurrentes junto a bronquiectasias centrales. Vamos a ver aquí el signo del dedo de guante. Tenemos criterios mayores y menores para dar el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar, y el tratamiento para esta principalmente va a estar dada con corticoides por vía sistémica. Dentro de los criterios mayores y menores podemos ver que algunos son el asma bronquial crónica, tenemos infiltrados pulmonares transitorios, tenemos la prueba cutánea de hipersensibilidad inmediata, que es positiva a Aspergillus. Algunos criterios menores son el cultivo de Aspergillus en esputo, los tapones mucosos en esputo y la reacción cutánea retardada a Aspergillus. Cabe recalcar que para diagnosticar la Aspergillus, este requiere de 5 criterios mayores y como mínimo 5 criterios mayores o 4 mayores y 2 menores. Para culminar tenemos la proteinosis alveolar, cámbiale por favor. ¿Listo? La proteinosis alveolar principalmente se caracteriza por la acumulación anormal en los alvéolos de constituyentes normales que son parte del surfactante. Dentro de la clínica podemos ver que el paciente cursa con tos seca y disnea, y estos pacientes además tienen un riesgo aumentado de padecer infecciones oportunistas por Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium navium y nocardia. Para el diagnóstico principalmente vamos a utilizar una radiografía de tórax en donde vamos a ver infiltrados alveolares bilaterales y simétricos, más marcados principalmente en la región periliar. Este es el signo conocido como alas de mariposa, y también vamos a poder encontrar edema pulmonar. En el lavado bronquioalveolar vamos a ver que este líquido tiene un aspecto lechoso, va a estar formado por macrófagos cargados de lípidos y material Paz positivo. Además, en la anatomía patológica, aquí es necesario recurrir a la biopsia transbronquial o incluso abierta, en la cual podemos encontrar macrófagos alveolares cargados de inclusiones. Estos son cuerpos laminares que precisamente van a estar respetando las paredes alveolares. Y para el tratamiento, pues vamos a requerir de lavados bronquioalveolares constantes o repetidos. Gracias. Bueno, entonces vean que este último grupo de enfermedades son de nombres muy raros y de frecuencia muy baja, pero igual caracterizan a enfermedades intersticiales, como les decía, que de acuerdo a su etiología se ubican o se originan en sitios diferentes. Fíjense, algunas, por ejemplo, la sarcoidosis, fíjense que tiene cierto parecido, un poco con distancia, por supuesto, pero en el sentido de que se forman granulomas con la tuberculosis.
y que además afecta, bueno, solo la parte pulmonar, obviamente que es su principal sistema que se afecta, pero no es el único, ¿no? Y otra característica es que bueno, necesita la biopsia para confirmar el diagnóstico. Bueno, de las otras enfermedades, que también son bastante raras, por ejemplo, de las eosinofilias, ahí, por ejemplo, hay algunas que vamos a ver después. Por ejemplo, la aspergilosis broncopulmonar, que como la vamos a ver dentro de las micosis, porque es decir, su origen es una micosis, pero la manifestación o el efecto que produce este hongo no es directamente por el proceso infeccioso por el hongo, sino por la reacción inmunológica que se produce en el organismo. Por eso este tipo de enfermedades se manejan también con esteroides. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de micosis. Entonces esa no es necesario que se la estudien específicamente, ¿no? La aspergilosis, porque la vamos a ver en las micosis. Y las otras, o sea, lo que es, por ejemplo, la misma histocitosis X, la linfangiolelomatosis y la proteinosis, vean que son enfermedades donde se afectan otros grupos celulares que están dentro del pulmón, ¿no? Por ejemplo, las células musculares lisas, que como saben, bueno, forman parte de la pared bronquial, o incluso de las paredes vasculares también. Entonces, bueno, en función de eso se va a afectar esas estructuras. Cuando se afectan los macrófagos o las células del sistema monocítico macrofágico, pues también se produce otra patología. Cuando se afectan pues las células de Langerhans, otra, ¿verdad? Entonces va a depender de dónde se ubique la alteración originaria o la etiología específica para entonces producir una determinada manifestación o patrón, o sea, manifestación clínica o patrón radiológico, y por supuesto, enfocado en esa patología, el tratamiento también va a ir dirigido hacia específicamente eso, ¿no? Por ejemplo, si es un lavado broncoalveolar, o si es la oforectomía, mancipilismo, etcétera, todos los tratamientos que ya mencionaron aquí. Pero algunas pues, de estas enfermedades, acuérdense que se tratan también entonces con esteroides. Bueno, entonces no los quiero cansar más porque ya es bastante largo, bueno, teniendo dos seminarios, pero sí les quería hacer estas pequeñas observaciones para que recuerden que o sea, aparentemente son muchísimas enfermedades y de nombres muy raros, pero si ustedes las aprenden a agrupar así en los tres grupos, las que son de idiopática, con el ejemplo característico de la fibrosis pulmonar idiopática, las que son del segundo grupo de causa conocida, que ya dijimos los 4 subgrupos, ¿verdad? De polvo, las producidas por polvos inorgánicos, polvos orgánicos, enfermedades autoinmunes y los fármacos. Entonces ya sí se le va haciendo a uno como más fácil ubicar la etiología. Y este último grupo, que son las de causas poco conocidas, bueno, son las que se comportan un poquito diferente. La principal es la sarcoidosis, porque es la que da más manifestaciones. Fíjense que la mayoría de este último grupo sí requiere biopsia. Bueno, obviamente nos ayudamos con la imagenología, con las otras manifestaciones, pero por estar afectado, como les dije, una parte como que muy específica del tejido pulmonar, muchas veces requieren la biopsia para confirmar efectivamente que sea o el músculo o, bueno, o todas estas estructuras específicas que mencionaron en cada enfermedad. Bueno, entonces así se hace un poquito más fácil. Entonces, por ejemplo, apréndanse lo que es un poco más característico, ¿verdad? En este ejemplo que les ponía el último, ¿verdad? ¿Cuáles de este último grupo son las que tienen patrón obstructivo, ¿verdad? Que son principalmente el de linfangioleyomatosis e histocitosis X. Entonces ya por ahí me acuerdo que esas son las más raras en cuanto al patrón funcional espirométrico, ¿no? ¿Cuáles requieren o se utilizan en el diagnóstico y lavado broncoalveolar? Entonces, bueno, pueden hacer como un cuadro grande organizando toda esa información, porque no todas requieren lavado broncoalveolar. ¿Cuáles tienen patrones, que es lo más común? O sea, no lo más común, sino lo que más se va a describir en el libro.
patrón radiológico característico o patrón tomográfico característico, bueno, tales y tales y tales. Y el tratamiento, ¿verdad? Las que tienen un tratamiento específico también. Bueno, será una forma un poquito resumida de organizar este tema que es un poquito largo. Bueno, si no hay más dudas, entonces, para confirmar, hoy les voy a poner de tarea una receta médica, bueno, que es principalmente con esteroides, ¿no? Que es uno de los fármacos que más se utilizan en estas enfermedades. Un poco para que practiquen también, bueno, las de presentación oral, los de presentación endovenosa, bueno, ahí les voy a especificar. La semana que viene entonces tenemos el grupo de ustedes que falta por la práctica y el del otro paralelo también. Entonces recuerden, la práctica va a ser a las 3:30 porque al final pues no pusieron problema con el cambio de la hora y bueno, se quedó a las 3:30. O sea, llegan pues el grupo que le toca a las 3:30, unos 20 minutos o 15 minutos antes para que empecemos justo a las 3:30 porque ustedes son bastantes. Ok, y el examen entonces sería el jueves a las 2 p.m. ¿Okay? Así habíamos quedado según lo que me informaron. O sea, en el caso de ustedes, por ejemplo, sería solamente la prueba y ya pues se salen del Zoom en lo que terminan de presentar. Bueno, y la siguiente semana entonces tendríamos quedan 2 seminarios, ¿verdad? El de micosis y el de trastornos de la pleura. Bueno, todavía faltan 4 semanas. Entonces faltan los 2 seminarios bueno, la práctica y la última semana que sería el video, que es la otra parte del tratamiento del tabaquismo, que es la parte farmacológica. Y bueno, la prueba parcial. Eso sería lo que estaba pendiente. Entonces, bueno, entonces en un ratito les subo la tarea que es sobre la receta médica. Bueno, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta aquí y nos veríamos entonces. Recuerden, entonces el otro grupo que no le toca práctica, pues está libre esa semana, la próxima semana. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Doctora, la tarea igual es en grupos, ¿no? Sí, en grupos también. Ajá. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.